Hoy por hoy, un egresado, o sea, un chico de 22 años en Estados Unidos, de ciertas carreras, principalmente de tech, ya está por encima de $100,000 al año. ¿Qué dices? ¿De qué universidad es? Escuchar a los clientes es súper importante y darte cuenta que a veces lo que uno piensa que ellos quieren no es lo que ellos quieren. Exacto. La oportunidad de Nuevo Educa nació de escuchar a un alumno. ¿Y tú das clases para el SAT, para el examen de Estados Unidos? Yo había dado el examen, lo conocía y le dije sí. Y ahí me empecé a dar cuenta de que eso era algo súper recontra nicho. Acá había una oportunidad de hacer algo que nadie estaba haciendo en su momento. Al inicio, cuando empezamos esto, eran 3 colegios. Hoy día tengo alumnos de todo el Perú. Yo tengo que asegurarme que lo que te estoy dando es de calidad porque la educación al final del día no es como otro producto. Hay también una responsabilidad mayor. Ha sido difícil. En realidad no es solamente instruir al colegio, es instruir al padre. Porque ¿cómo sabes que requieres un servicio que realmente no sabes que ni siquiera existe? O sea, ¿cómo generas la demanda de un servicio nuevo? Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Hoy día tenemos un episodio especial para todas las personas que están en el sector educativo, porque vamos a hablar de cómo desarrollar un negocio en este sector de forma potente y eficiente que haga que te posiciones como líder en el mercado. Hoy día estoy con 2 amigos de la universidad que estamos en la prom desde cachimbos y yo los vi formar este negocio desde la universidad. Estoy hablándoles de Educa. Educa es una consultora educativa que acompaña a las familias en el proceso de la elección de los estudios superiores, es decir, universidades en el extranjero. Estoy con Alonso Alegre y María Paz Reboredo. Ellos dos son, aparte de esposos, los fundadores de Educa. Y yo los vi empezar este negocio realmente desde cero, porque lo empezaron estando en la universidad conmigo y hoy por hoy es un negocio que ya está en distintos países, ha asesorado a más de 3.500 familias en este proceso que es crucial para la vida de los hijos y de verdad lo que he visto en su crecimiento es algo de admirar y es por eso que aprovechando que están acá en Lima, porque ellos ya están viviendo en otro país, abriendo Educa en otro país, decidí invitarlos al podcast para que les puedan contar un poquito más de cómo ha sido este proceso, qué cosas creen que les ha funcionado para posicionarse dentro de esta industria y hacerlo súper bien. Y sobre todo para seguir creciendo, ¿no? A la cantidad de países en las que están llegando, la cantidad de alumnos, la cantidad de familias, que creo que es algo digno de admirar. Hola, amigos. ¿Qué tal, Jimé? ¿Qué tal, Jimé? Gracias por invitarnos. No, yo feliz de que ustedes estén acá. De hecho, hablaba con Tami ayer, ¿no? Y siempre con la gente de la universidad, que ustedes fueron, en verdad, los primeros emprendedores, ¿no? De nuestro ciclo, sí. ¿no? Que empezaron y que hoy por hoy siguen con el mismo negocio, por más que recuerdo que en esas épocas universitarias lo veíamos como, ay, están dando clases particulares, Claro. ¿no? Sí, como que un cachuelo de repente, ¿no? Pero empezar tan jóvenes hizo o sea, como que vayamos creciendo de a poquitos y vayamos formando la idea, como que madurando la idea con el tiempo, ¿no? Y justo de eso hablaba con Alonso la vez pasada, de cómo nace Educa. Pucha, súper niños. O sea, ya es toda una vida. De hecho, yo cuando terminé el colegio me fui a estudiar a Estados Unidos. Después experimentar un poquito lo que era estudiar allá, las dificultades para poder ser admitido, época en que postulabas con papel, por correo, no ni siquiera por una web. Y vuelvo justamente a la Pacífico, como después de 3 años, y conversando con amigos, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo es el plan de fin de semana? Como que, sí, que a mí me dan propina, el otro también a mí me dan propina. Y dije, pero pucha, o sea, yo no puedo estar así como que dependiendo de una propina, porque venía de vuelta de ser muy independiente, haber vivido 3 años afuera, solo. Y dije, pucha, ¿qué puedo hacer? Entonces empecé a dar clases particulares. O sea, yo era siempre muy bueno en mate en el cole, en la universidad. Y había un nicho. O sea, todo papá dice, pucha, cuando empiezas ya a primaria, casi secundaria, la matemática se vuelve un problema para los padres, ¿no? Sí, y para los hijos. Para todos. Entonces empecé con un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos. Eventualmente dije, oye, acá hay una buena oportunidad. Y empecé a organizar mi horario universitario en Perú, de manera en que podía dar o recibir yo clases en la mañana en la universidad y toda la tarde libre
para poder enseñar. Al tiempo conozco a María Paz y le digo a María Paz, oye, ¿estarías interesada en tú también tener alumnos? ¿No? Y me dice, bueno, sí, genial. Y poco a poco empezamos los dos a tener como que un mismo ciclo de optimicemos horarios para dar clases. Y nos iba súper bien. No sé tú, ahí Sí, empezaste. nos iba súper bien. De hecho, pudimos, o sea, yo me pude comprar mi primer carro dando clases particulares, podíamos tener, digamos, como dice Alonso, como que la disponibilidad de, digamos, de ese efectivo que de repente a la edad en la que estábamos, la mayoría no necesariamente vivía sino de las cosas de sus padres, ¿no? Entonces, algo que empezamos a ver es que obviamente nuestro tiempo era limitado, ¿no? Por más que optimizáramos nuestro horario para trabajar en las tardes, o sea, dar clases a los chicos cuando regresaban del cole, nosotros íbamos a la universidad y luego íbamos a las casas de los chicos a ayudarlos, el horario tenía un límite. Entonces empezamos a pensar, ok, ¿cómo podemos hacer para seguir creciendo esto? Porque seguían las mamás llamándonos, oye, ¿tienes espacio? Y le decía, no, sorry, no tengo espacio. O sea, como que no tenía más espacio físicamente hablando para poder ver a más niños. Entonces empezamos de a pocos con algunos amigos que también como que les gustaban las mates o que tenían facilidad para las mates, a conversar como que, oye, ¿y te gustaría a ti también dar clases? Y como que unirte al equipo y yo me encargo de todo lo que es la administración de las clases. O sea, yo hablo con los papás, yo te ayudo a ordenar tu horario, te ayudo a ver como que, no sé, si tú vives en San Isidro, si vives en Miraflores, que los chicos sean por tu zona, porque dada la edad normalmente tienes que ir a las casas de los chicos, entonces que también haya un tema, digamos, de optimización de horarios. Y poco a poco eso fue creciendo hasta tener en algún punto 42 profes que trabajaban con nosotros. ¡Wow! 42 profesores, o sea, tenían un montón de alumnos. Sí. O sea, llegamos a tener 200 alumnos, pero como te dice María Paz, en muy corto tiempo. O sea, no es que nació pensando en ser un negocio así escalable, era más que todo para que María y yo tengamos el estilo de vida que queríamos tener, Claro. efectivo. Pero surgió la oportunidad, ¿no? Porque la demanda seguía existiendo y no teníamos la capacidad de ofertar los horarios, ¿no? Y con un profe, dos profes, tres profes, de hecho, en un momento inclusive intentamos estar en Asia. De hecho, estuvimos en Asia 2 veranos. Sí. A producto de una conversación con una mamá que me dijo, pucha, Alonso, o sea, mi hijo va a jalar, no importa que jale, lo que me importa es que me va a malograr mi verano. Entonces, con eso fue como que, pum, tengo que yo estar en Asia para no malograr ese verano, que sus hijos puedan tener sus vacacionales allá, ¿no? Y de hecho son cosas que no me han pasado, y dices como que, oye, a ver, ¿es una buena decisión o no? Asia, y creo que ocurre mucho con esos negocios, nunca fue rentable en el sentido inmediato. Claro. Pero cuando tú tienes un alumno, es básicamente una perpetuidad. Lo tienes por 2, 3, 4 años. Entonces sí nos conseguía alumnos y en el resto del año ganabas al tenerlos pues los 12 meses, ¿no? Y nos permitió posicionarnos de manera rápida en diferentes colegios, pero también un poco el tema de cómo llegamos. O sea, Asia fue un éxito y un fracaso a la vez. Llegamos, pusimos el local, pasó una semana, pasó 2 semanas, no teníamos un solo cliente. O sea, así de sencillo. Nada, habíamos hecho flyers, habíamos hecho publicidad, todo como te lo manda el libro. O sea, tu clase de marketing aplicada, 0 clientes. Y ahí fue un poco como que, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Hasta que nos dimos cuenta que para llegar al cliente que te confíe el poder darle una clase a su hijo, no llegas a través de un flyer. Sí, pues. Tienes que hablar con ellos y fue un poco caminar sombría por sombría. Hola, ¿qué tal? Hago esto. Ah, ustedes son. Ya, cuéntame, ¿cómo es? Claro, la mayoría había visto nuestra publicidad, pero como que no se atrevían a dar el paso de contratarnos porque al final son tus hijos, como que no sabes, como que son niños. ¿Quiénes son las ¿Quiénes son? ¿Quién va a ser la persona que está al otro lado? Veo una publicidad, me interesa, pero como que no estaban seguros. Entonces fuimos literalmente caminando por las sombrías, hablando con las diferentes mamás que estaban ahí y decían, ok, ya, sí, había visto, ya, ok, empecemos, ¿no? Y como te dice Alon, o sea, ese alumno empezaba y normalmente ya nunca se iba, porque ese era el momento en el que nos conocían y ya se dan cuenta, obviamente, de cuál era nuestro servicio, cómo dábamos las clases y todo eso. Y además algo que hicimos fue especializarnos por, digamos, currículas distintas. Entonces, si tenías un niño que tenía una currícula de GCSE, teníamos profesores para GCSE. Si tenías una IB, profesores para IB. Entonces, que eso era difícil de conseguir para las mamás. La personalización según cada alumno específico. Exacto. Era difícil para las mamás encontrar eso, ¿no? Porque sí puedes encontrarte un profe de mate,
pero un profe de mate que sepa justo la currícula de tu colegio era un poco más complejo, ¿no? Y haciéndoles una pregunta en base a lo que han dicho ahorita, porque me parece súper interesante el tema más de marketing en el mundo del sector educativo, ¿no? Porque tú has mencionado, claro, hicimos todo lo que decía, vamos a poner flyer, vamos a poner publicidad, vamos a poner esto, pero a la hora de la hora, yo creo que al tomar una decisión para tu hijo en el mundo de qué colegio eliges, qué universidad eliges, qué escuela, no sé, sin ir muy lejos, nosotros yo he ido a academias, miles de profesores particulares para pasarla Pacífico, Sí, ¿no? necesario. Tipo Kenji Corazón, Renzo Sarabia Corazón, ¿no? Entonces, Shout out. y era como, ¿cómo elegirlos a los que realmente te van a ayudar, van a entenderte, te van a tener la paciencia, te van a enseñar correctamente? Entonces, ahí me queda un poco la duda de este momento que ustedes tuvieron como que este aha moment de, ok, es acercarse al cliente y hablarle y conocerlo. Ya en estos 13 años con Educa, ¿qué es lo que ustedes creen que es la mejor manera de adquirir clientes o de adquirir alumnos o de hacer publicidad en este rubro, ¿no? Mira, definitivamente el boca a boca es fuertísimo. Y lo es desde el día uno. Entonces, y tú lo vives ahora también, o sea, un poco el tema de cómo elijo un servicio educativo. Puedo buscarlo, sí, pero si puedo ver a alguien que me lo pueda dar una referencia, oye, ¿qué tal te fue? Y fue mucho desde el inicio eso. O sea, al final, porque tuvimos tanta demanda porque dábamos un servicio bueno, la gente se pasaba la voz, y ya no podíamos darlo. Entonces decía, oye, yo tengo un profe que puede ir a tu casa y te ayuda, ¿no? Por ese lado, hasta el día de hoy creo que sigue siendo muy igual, porque ahora vienen los papás ya en el otro lado de la vida, ¿no? Ya no es en primaria, ya es al final de secundaria para elegir dónde han estudiado sus hijos. Y la mayoría viene por referencias. Oye, sí, me contó un amigo que haces esto, que le dio bien, que ha logrado tal cosa, que su hija está haciendo tal sitio. Eso sí es importante, ¿no? Y la otra mitad, digamos que es la llegada tradicional de marketing, ¿no? Por marketing digital, pauta, por SEO. Es importante también, pero ahí yo creo que viene un poco más ya de la legitimidad, porque hoy por hoy puedes poner una web y decir soy el mejor y estoy hace 50 años, lo puedes hacer. Y de hecho hay mucha gente que se inventa cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, más de 350 videos en YouTube de alumnos que han trabajado con nosotros, que cuentan su experiencia, de padres, de ya una década. Claro. Entonces ahí es donde tú puedes decir a un cliente nuevo, confío en esta empresa, ¿no? Porque no es que ellos lo dicen, acá tengo gente y no poca gente que puede transmitir lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando ustedes han hablado con los padres que ya tienen, no sé, múltiples hijos pasando por Educa o quizás los que estuvieron en sus inicios, porque de hecho hay que contarle a la comunidad que nos escucha, ¿no? Que Educa se transformó de ser esta como institución de escuela, de clases particulares para los niños, ahora a tener un foco específico en acompañar a las familias, ya no en miles de clases de todos los tipos, sino en elegir y prepararlos para universidades del extranjero, pero elegir la universidad que a tu hijo le conviene, donde le irá mejor según su perfil, lo que quiera hacer y demás, y acompañarlo hasta el ingreso de la universidad. No sé si luego también clases para... No, ya esa parte de las clases, y ahí creo que viene, Jimé, un poco lo que hablábamos hace un ratito, de escuchar un montón al cliente. Exacto. O sea, al final del día nosotros estábamos así, creíamos que estábamos haciendo todo lo que la universidad nos había enseñado. De hecho, yo me acuerdo diseñando el flyer con mi profe de marketing, y como que fui a la universidad y lo busqué y me ayudó y todo, y al final no funcionó. Pero escuchamos a las mamás que decían, ok, si yo te conozco y veo... puedo entonces confiar, ¿no? Como te dice Alonso, lo de poner Asia fue porque escuchamos a una mamá y dijimos, oye, podría funcionar. Y lo mismo fue un poco con este cambio de rubro de las clases a el servicio de asesoría. Teníamos un alumno que me decía, oye, ¿y tú no me podrás ayudar con esto? Y en ese momento fue como, o sea, creería que sí, pero no. Lo empezamos a conversar, empezamos a barajar un poco qué cosas se podían hacer y qué no. Y con el tiempo nos fuimos especializando en eso, nos fuimos concentrando en eso, y fuimos incluso el rubro de las clases, o sea, la rama de las clases, la fuimos matando, digamos. O sea, no dejamos a ningún cliente, pero ya no cogíamos clientes nuevos hasta que cuando los chicos ya se graduaban del colegio, digamos, dejábamos de darle el servicio porque no nos era igual de rentable,
¿no? Y también es difícil decidir cuándo ya no, porque sí seguía generando, pero el tiempo invertido en esto, que de repente era más time consuming o como más demandante de la hora hombre en ese momento, ¿no? En el otro lado podía rentabilizarse muchísimo más y podía diferenciarnos mucho más, ¿no? Entonces, escuchar a los clientes es súper importante, ¿no? Escuchar qué es lo que buscan, qué es lo que quieren y darte cuenta que a veces lo que uno piensa que ellos quieren no es lo que ellos quieren, ¿no? Exacto. Y también tener la capacidad de ser ágil con los cambios, ¿no? Porque muchas veces como nosotros queremos, no, pues que esta es nuestra idea y está funcionando y al final estamos creciendo en número de alumnos y nos funciona el negocio y la facturación aumenta y no estás tan dispuesto a pivotear el negocio y decir, no, pero fácil por acá no es, o sea, seguimos manteniendo en el mismo sector, pero el producto o servicio que se puede ofrecer puede ser totalmente distinto y ser mucho mejor, ¿no? Y tener esa capacidad de verlo la cercanía con el cliente es lo que creo que cada vez que vienen empresarios acá repiten, como si tú no estás constantemente escuchando a tu cliente y en su caso hay dos clientes, pues, porque tienen el que paga, que es el papá, y el que usa. Y el que usa, que es el alumno. Entonces, en verdad, ustedes tienen que escuchar a los dos y saber cómo ir mejorando el servicio para ambos, ¿no? ¿Qué creen que ha sido clave? Porque yo he estado averiguando y conversando con ustedes también, no existen otras consultoras, o sea, no, sí hay, pero no que han llegado como que a este nivel, que preparen específicamente o acompañen en el proceso alumnos que quieren entrar a universidades del extranjero. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se han posicionado de verdad tan bien, no? Mira, son 15 años ya en esta etapa nueva. Cada año es muy distinto, ¿no? Complementando un poquito lo que comenta María Paz, escuchar al cliente es importante, porque la oportunidad de Asia nació de escuchar a una mamá, la oportunidad del Nuevo Educa nació de escuchar a un alumno. Oye, ¿y tú das clases para el SAT, para el examen de Estados Unidos? Y por esas cosas de la vida, yo había estudiado allá, como te cuento al inicio, yo había dado el examen, lo conocía, y le dije, sí, o sea, lo doy, lo puedo enseñar, perfecto. Y ahí me empecé a dar cuenta de que eso era algo súper recontra nicho. O sea, si bien es cierto que con las clases de mate, las clases de ciencias, teníamos una gran población de alumnos, teníamos pues más de 200 alumnos con estos 40 y pico profesores, acá había una oportunidad de hacer algo que nadie estaba haciendo en su momento. O sea, hablamos hace 15 años y le dije a María Paz, oye, creo que acá hay una buena oportunidad de negocio, ¿no? Si tú veías el negocio de afuera, era un negocio que estaba creciendo, escalable, muchos alumnos, muchos profesores, súper éxito, pero ya de manera interna, el poder gestionar a tantos profesores era difícil. Y finalmente, cuando estás en el tema educativo, hay cierto compromiso que no puedes dejar de tener, ¿no? Y nos pasaba. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, hoy día no ha venido el profesor, mañana es el semestral de mi hija. ¿Qué le dices a ese padre, a esa madre? O sea... Te vas a darle tú las clases. Exacto. No había más, ¿me Claro. entiendes? Y entonces empezaba a pasar eso, que habían profesores que decían, oye, ¿sabes qué? Sí, pues, no pude hoy día, porque yo también tenía finales. Entonces, en ese momento fue que dijimos, creo que acá hay una forma de poder encontrar algo nuevo, y pasamos a tener ya hasta una oficina física, o sea, oficina entre muchas comillas, porque en verdad alquilamos un garaje y pusimos 3 mesas para probar el negocio, pero ya era un compromiso de un costo fijo. Claro. O sea, era un cambio del modelo de negocio donde no habían costos fijos, simplemente era ir a las clases a la casa, por ir la gasolina, qué sé yo, a tener ya una renta. Por más pequeñita que sea, era una renta. Entonces, era el miedo de, ¿será o no será? ¿Estamos haciéndolo bien o no? Los salones se llenaron. A los 3 meses demanda, diferentes horarios, y nos dimos cuenta, oye, esto va bien. Al punto que empezó a llegar un perfil de cliente que con el garaje no iba, pues. O sea, todo bien para haberlo probado. Entonces dijimos, María Paz, ¿sabes qué? Tenemos que escalar esto ya a otro nivel. Y alquilamos una oficina en gris de 100 metros, la hicimos toda así como debía ser. Y fue donde ya pues empezó el Edu casi formal, con todas las cosas como ya es hoy día, ¿no? Y desde ahí cada año es diferente. O sea, ¿te acuerdas al inicio cuando empezamos en Miraflores? De ahí fuimos a La Molina, ¿no?
sí, nos dimos cuenta que algunos chicos me decían, es que no llego a mi clase, como que mi colegio está en La Molina y la oficina de Educa estaba en Miraflores, y ellos querían tener clases con nosotros, pero el tráfico y la logística no les daba a los papás. Entonces decidimos poner otro local en La Molina como para atender a los chicos de esta zona y los de esta zona, ¿no? Entonces fuimos creciendo, digamos, en este rubro y especializándonos, que creo que eso es algo bien importante en el tema educativo, ¿no? Como que también ver, ok, no existe esto en Perú, como menciona Alon, como que eso no había acá. ¿Cómo me comparo? ¿Cómo sé cuál es el estándar? ¿Cómo sé hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuál es la calidad que yo tengo que dar? Entonces, ver hacia afuera, ver benchmarks de otras empresas que hacen algo similar a lo de nosotros, no en el Perú, sino afuera, y ver, ok, qué tipo de estandarizaciones tenían, cómo podemos asegurarnos que la calidad de lo que estemos dando sea bueno, porque eso es algo en el sector educativo sumamente relevante. O sea, no solamente es yo te vendo y chao, sino que yo tengo que asegurarme que lo que te estoy dando es de calidad, porque la educación al final del día no es como otro producto. O sea, hay también, digamos, una responsabilidad mayor, ¿no? Entonces, esa responsabilidad creo que siempre fue y sigue siendo un pilar muy importante de lo que hacemos, la parte ética, ¿no? De qué es lo que nosotros, cómo asesoramos a las familias, qué tipo de consejos les damos, es tener eso claro y poder ver que uno puede también empujarse a estándares internacionales mucho más grandes, aprender de otros fuera, ¿no? Y darte cuenta que tu mercado no necesariamente va a ser solamente local, ¿no? Sino también ir cambiando un poco con el tiempo. ¿Y ustedes también trabajan como directamente con los colegios que por lo general salen la mayoría de niños de ciertos colegios? Claro, porque hay una tendencia, ¿no? Hay ciertos colegios que es de donde probablemente se vayan más cantidad de alumnos al extranjero que otros. Entonces, para ustedes también ha sido importante como tener alianzas o tener una presencia con estos colegios para que ellos mismos los dirijan a ustedes. Sí, o sea, trabajamos con muchos stakeholders. Colegios es parte de ello. Regresemos 15 años atrás, los colegios no mandaban ningún alumno al extranjero. Entonces también hubo una parte por nuestro lado de tocar las puertas y decirles, oye, quisieran que les contáramos un poco sobre cómo funciona, instruir al personal, capacitarlos, para que sepan los costos, las diferencias de Estados Unidos, de Reino Unido, los procesos. Muchos colegios dijeron, perfecto, ven, cuéntanos. Y fue realmente un abrir y cerrar de ojos para ellos, así como que, hoy en día esos colegios mandan al 90% de chicos afuera. O sea, es que la demográfica ha cambiado enormemente. O sea, al inicio, también hay un poquito de suerte el momento en que haces las cosas, porque sí. Al inicio, cuando empezamos esto, que te digo en el garaje, eran 3 colegios. Punto. Hoy día tengo alumnos de todo el Perú, de todos los colegios habidos y por haber. Entonces, yo creo que si empezábamos eso tal vez 2 años antes, posiblemente no seguimos adelante, no había demanda, ¿no? El timing, ¿no? Y así había empresas que han empezado después en esto, ya con un mercado un poco más educado también, ¿no? Ha sido difícil. En realidad, no es solamente instruir al colegio, es instruir al padre, ¿no? Porque ¿cómo sabes que requieres un servicio que realmente no sabes que ni siquiera existe? O sea, ¿cómo generas la demanda de un servicio nuevo? Entonces ahí fue un montón el también que tener que educar a los padres con workshops, con videos en YouTube, con darles reuniones largas para poder explicar su situación, como que una consultoría gratuita de poder decirles, mira, eso se puede, eso no se puede. Porque todos los días que nos reunimos con padres, yo siempre digo, hay 2 palabras que se repiten, ¿no? Becas y Harvard. Entonces, al final es decirles, ok, las becas funcionan así. Y si quieres Harvard, requieres esto, ¿no? Porque muchas veces pasa que parten de un paradigma peruano en donde yo puedo elegir la universidad que quiera en Perú y posiblemente lo logre, ¿no? Porque todo el mundo que va es gente peruana, ¿no? Acá ya no es así, o sea, y tú ves cuántas vacantes hay pues para una Harvard, una Ivy, que en Estados Unidos son 1 o 2 por año. Entonces, yo puedo querer Harvard, pero no porque lo quiera va a ocurrir. Entonces, al final ha habido mucho tema de educar a los colegios, a los padres, a diferentes stakeholders a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy que abrimos mercados en el extranjero, ocurre lo mismo. Hay países más avanzados que nosotros, países más atrasados. Entonces, a cada país hay que verlo diferente y entenderlo en qué momento se encuentran en este ciclo, ¿no? ¿Cómo es el journey del cliente en este
en este rubro o para este servicio, ¿no? Porque nosotros siempre, para cualquier emprendimiento, ya sea de venta de productos o servicios, hablamos de que tenemos que tener claro el journey del cliente desde que detecta que necesita algo, ¿no? Hasta que ya lo consume, lo recomienda, lo recompra y demás. Entonces, claro, yo me pongo a pensar en mi época del colegio, cuando yo decidí entrar a la Pacífico, era, ok, creo que sé que quiero estudiar administración, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero emprender eventualmente en mi vida. Voy a ir a la mejor universidad, según yo, de administración en el Perú. Claro, nunca se me ocurrió ni siquiera Que el habían opciones extranjero. afuera. O sea, era como que lo lógico es que estudie pues en el Perú, ¿no? Entonces, la Pacífico, listo, a ver cuáles son lo que necesito requisitos. para entrar. Ya, eres tercio, entonces entras con entrevista, se te facilita la vida, entraste, ¿no? Pero yo no sé si en todas las familias es así, porque el niño a los 14, 15 años realmente sabe que quiere estudiar en el extranjero, realmente es su papá diciéndole estudia en el extranjero. ¿Cómo hacen como para entender todo esto, ¿no? O sea, y justamente cómo se postula, y a la hora que los encuentra a ustedes, qué proceso y qué acompañamiento tienen con ellos para lograr que el niño efectivamente, el estudiante, entre a la universidad que quiere, ¿no? Entonces, un poco cómo funciona, lo han estudiado, lo han evaluado y en qué partes están ustedes del proceso para que siempre esté como educa y, ¿no? Yo te puedo contar de la parte administrativa y María Paz un poco más de la operativa, pero han habido varios cambios. O sea, en nuestra época ahora, por ejemplo, el acceso de los niños a Instagram, TikTok, que la cercanía tal vez con un chico que hoy día estoy afuera, lo ven mucho más posible, ¿no? O sea, ya lo ven como una posibilidad. El mundo se ha achicado por completo. Padres que han hecho sus maestrías afuera y que ya tienen hijos pues en la adolescencia, que dicen, oye, yo también quiero que mi hijo vaya a estudiar afuera porque la maestría me dio esto y esto y esto. Más colegios internacionales o más colegios con mallas internacionales. Hay muchos colegios con IB en Perú. Ya no son los clásicos, hay muchos. Entonces, eso te expone a decir, el IB me abre las puertas del mundo. Entonces, han cambiado muchas cosas que permitan que los padres hoy día quieran pensar en eso. No siempre son padres, a veces son niños. El padre me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy sentado en esa reunión porque mi hijo ha sacado la reunión porque quiere escuchar qué puede hacer. Pero es creo yo, que mucho tema de accesibilidad a la información. A la vez, también lamentablemente, porque eso es algo en toda Latinoamérica, la educación ya es muy costosa. O sea, desde México hasta Chile, tú ves educación comparado a lo que sería una educación en Lima, de una universidad privada de alto prestigio, es bien caro. Entonces, cuando tú sacas el costo de cuánto te cuesta el pagar la pensión, los aranceles de la educación peruana, en este caso, más el vivir 5 años en casa, el transporte, para lo que vas a ganar cuando te gradúes, te das cuenta como que algo no funciona. O sea, la matemática no hace, invierto X para sacar tal porcentaje X. Y ves hacia afuera, o sea, no digo que tengas que ver a Estados Unidos, ves hacia afuera, tal vez a lo más cercano en precios que sería Europa. Oye, invierto tanto y saco más que eso. Entonces, ahí es donde el padre empieza a pensar en temas ya de empleabilidad, de salarios. Yo siempre le digo a los padres, ¿no? En el corto plazo, uno piensa en qué bonita es la universidad, dónde queda, los profesores, la infraestructura, con quién voy a estudiar. Pero en el largo plazo es qué pasa después de la graduación. Va, celebra, champán, foto. ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Dónde tu hijo consigue empleo? ¿Cuánto le pagan? Y ahí es donde está el dolor del padre de decir, quiero invertir en el futuro de mi hijo. O sea, ese pain point de decir, ¿cómo hago para que mi hijo tenga el mejor futuro? Entonces, por ese lado de la captación del cliente va un poco por ahí, tal cual como elegir un colegio, ¿no? Que lo piensas bastantes veces. Quiero lo mejor para mi hijo y estoy dispuesto a invertir todo lo que puedo, ¿no? Por el lado operativo, hay otras partes. Sí, de todas maneras, como te decía Alon, como que estamos divididos un poco en quién se concentra qué en Educa. Yo veo principalmente el trabajo ya una vez que el alumno ya es alumno, ¿okay? Y empieza a trabajar con nosotros, a escuchar las necesidades de qué es lo que quieren los papás, qué es lo que quiere el chico, muchas veces ser ese in-between, ¿no? Ese medio entre ambos para tratar de conciliar un poco. Y también entender qué es real, qué se puede lograr con el perfil que cada chico tiene, ¿no? E ir acompañándolos a lo largo de las tomas de decisión importantes, ¿no? Y luego, bueno, finalmente
ya cuando llegan las cartas. O sea, nosotros buscamos que los chicos tengan un abanico diferente y también intentar enseñarles, ¿no? Como decía Alonso, hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, a veces quieren algo, pero ni siquiera saben bien por qué lo quieren. Entonces, entramos a que puedan ellos realmente entender cómo funciona para que tomen la decisión que mejor les funciona, ¿no? Ya con las ofertas en mano, se hace un análisis. Al final, como la educación es una inversión, entonces, ¿dónde vamos a tener el mejor ROI, ¿no? Como que para lo que esa familia quiere o para lo que ese chico está buscando, y que obviamente las metas cambian mucho, ¿no? Y cambian los perfiles entre familia y familia, y la idea de nosotros es que pues, el servicio es completamente personalizado para ver cuál es lo mejor para esa familia, tomando en cuenta sus variables, ¿no? Entonces, y de hecho eso es un reto al momento de escalar, porque quiero algo súper personalizado, pero a la vez hay una cantidad de horas hombres de cómo se puede ejecutar, ¿no? Entonces, entender en qué puntos es clave que nosotros entremos a dar realmente ese know-how y en qué momentos, digamos, vamos a ir acompañando un equipo que obviamente es especializado, pero no necesariamente nosotros, ¿no? Eso fue súper duro. Creo que, en verdad, todos los años, cada año, como te dice Alonso, desde que empezamos Educa, ya con ese pivot, ¿no? Como que empezó con las clases, pero ya el pivot de lo que estamos ahorita ha sido diferente. Cada año el equipo es diferente, siempre buscamos cómo podemos hacerlo mejor. No porque ya lo esté haciendo bien, no significa que no puedo mejorar. Entonces, en verdad, sí somos como muy rigurosos con nosotros mismos y con nuestro equipo de cómo podemos realmente acompañar a las familias de la mejor forma, ¿no? ¿Y ahorita cuántas personas son en su equipo? Somos 28. Son ahorita. 28. Sí. ¿Que se componen en qué? O sea, ¿cuál es? Mitad más o menos, ¿eh? Mitad operativo, mitad administrativo. Y el servicio que ustedes dan, ¿qué hace? O sea, yo vengo, ok, Jimena viene con su hija quiere ir a la universidad. Ustedes me van a preparar para el examen, me van a preparar para mandar mi solicitud de ingreso, me van a, o sea, a hacer todo hasta el día que yo ingreso. Sí, pero desde antes, en verdad. O sea, el journey, el postular al extranjero son 4 años previos. Ah, wow. Y la mayoría no lo piensa que llegas... Claro, como oye, al fin, me como gradúo en la mañana Pacífico en quinto de medio. claro, Perú, exacto. llego a quinto y recién me voy a ver ¿Qué y hago? eso, incluso hay muchos que dicen, termino el colegio y recién veo qué hago. Claro. Sí, que nos pasa. O sea, en esas épocas de final de año pasa mucho que la gente dice, ya terminé el colegio. Quiero ir a Oye, Estados Unidos. Y fue como que debiste postular hace un mes, debiste prepararte hace 2 años. Claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que ve la universidad en el extranjero? Cómo a lo largo de secundaria, periodos secundarios en high school, los últimos 4 años, te has desarrollado por la parte académica y la extraacadémica. Entonces, llega el padre y es empezar a entender, ok, ¿de dónde parte hoy día tu hijo? O sea, auditar el perfil del hijo, fortalezas, debilidades. ¿Qué esperas tú como padre? O sea, ¿cuánto quieres invertir? ¿Qué países te interesa? Ya saben más o menos la carrera, aún no. Porque es hasta ayudarles a elegir los cursos del IB, qué vas a hacer en verano, si te haces un intercambio. Todo ese lado va un poco más por el lado operativo que María Paz gestiona. Sí, o sea, los vamos acompañando en la toma de esas decisiones, de cómo podemos acompañar, cómo pueden ellos utilizar su tiempo, pueden utilizar sus recursos, ¿no? Para tratar de tener el perfil, digamos, más competitivo para poder entrar a las universidades que finalmente quieran, ¿no? Para ser como el mejor candidato posible que pueda ser, y eso toma una preparación previa de años. De años. Y obviamente, mientras interesante. antes uno empieza, lo que yo les digo a los chicos es, mientras antes empezamos, ustedes todavía son como que una gelatina, como que todavía los podemos moldear. Pero mientras vas avanzando, hay ciertas variables que se van a poner rígidas. Hay cosas que no voy a poder cambiar. Yo no voy a poder cambiar las notas que ya tuviste. Nadie va a regresar a que el colegio nadie las va a cambiar. Entonces hay ciertas variables que se empiezan a poner más rígidas mientras vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Eso no significa que no haya igual oportunidades, por supuesto que las hay, pero de repente voy a estar limitado a ciertas opciones que son las que van a ir concordando con el perfil que yo, sin necesariamente planearlo, ya creé, ¿no? Entonces, como justo nos preguntabas hace un ratito, como que en qué sentido acompañamos, ¿no? Mucho es la toma de decisión, plan de trabajo, qué es lo que deberías hacer, pero al final del día quien lo tiene que hacer es el alumno, ¿no? O sea, nosotros los acompañamos en tomar las decisiones, pero la ejecución viene de su parte, ¿no? De cómo van a ir ejecutando las cosas que les vamos planteando. Sí tenemos preparación para temas de exámenes estandarizados de Estados Unidos, que es el SAT, que se utiliza para Estados Unidos, y en verdad muchas universidades internacionales alrededor del mundo también lo toman, tanto en Europa como en Asia, porque es un examen muy conocido, entonces es fácil para ellos.
Entonces, eso sí lo hacemos, digamos, in-house, en el sentido de que, como te hablaba hace un rato, en verdad, no hay ningún otro operador que lo haga, digamos, o empresa que lo haga de la forma en la que nosotros lo hacemos. Venimos desarrollando nuestra currícula por un buen tiempo, tratando también de encontrar esos puntos entre la educación latinoamericana y la educación americana, en este caso, que es el SAT. De hecho, estuvimos estandarizados mucho tiempo con una malla curricular americana y nos dimos cuenta que no funcionaba perfecto. Porque en Perú, por ejemplo, no sé, hacemos regla de 3 para porcentajes. Ya, es el único país donde existe la regla de 3. O sea, el resto no lo hace de esa forma. Entonces, verías tú como que el sistema lo enseñaba de una forma y los chicos no tenían esa estructura mental. Entonces, hemos ido creando nuestro propio material, nuestra propia currícula, para poder asegurarnos de que puedan tener la preparación para ese examen específico. Sin embargo, nuestros chicos pueden necesitar múltiples exámenes. O sea, no sé, tenemos chicos estudiando medicina en Europa. Claramente su examen es diferente que el otro examen. Entonces, en ese sentido, los ayudamos a encontrar qué es lo que tienen que hacer y dónde lo pueden hacer. Pero, digamos, no hacemos esa preparación nosotros mismos porque ya es algo súper especializado y justamente recomendamos que vayan al especialista. Claro, claro. Y tengo una pregunta. Ustedes que están en este mundo, ¿hay alguna como métrica o no sé, cifra de que te diga que si sales de tales países o de tales universidades, sí o sí ganas más? O sea, es como que de donde más vas a ganar. ¿Y cuáles son? Totalmente. Toda esa data existe. ¿Y es Estados Unidos? Sí. Estados Unidos. Ah, Es que sí hay métricas bien precisas porque las públicas te las requiere el Departamento de Educación, o sea, el Ministerio. Entonces, hoy por hoy, un egresado, o sea, un chico de 22 años en Estados Unidos, de ciertas universidades, de ciertas carreras, principalmente de tech, como computer science, de ingeniería o negocios, ya está por encima de $100,000 al año. ¿qué dices? ¿De qué universidades? Para O sea, mandar a Valentina. Ya estamos haciendo clase de padres de Valentina, ya sabemos qué vas a estudiar. Mentira, o sea, mentira. las mejores 50, por así decirlo. O sea, no es que la mejor necesariamente, ¿no? Ah, dentro de las mejores 50 de Estados Unidos, Ya estás con sueldos por encima de 100,000. Es decir, uno que empezaría... trabajando en Estados Unidos. Exacto. Claro. Ah, ya. Y aquí, si te regresas a tu país, O sea, en todo la TAM hablamos de un sueldo mensual más o menos de $800, ¿no? Para iniciar. O sea, Por si 12, egresas ¿no? de 10,000. de una universidad local, Claro. ¿no? Un buen sueldo en la TAM. ah, sí. O sea, a mí me lo dicen mis clientes de México, me dicen, Alonso, si yo hago que mi hijo trabaje en Houston, ¿no? un cliente de Nueva León, de la frontera, mi hijo va a ganar $120,000. Si hago que trabaje en Monterrey, va a ganar $12,000. claro, O sea, así de por sencillo 10. es tal cual. Tal cual. Es que míralo, es una década contra un año. Claro. O sea, hay formas de verlo. En ese sentido, de vuelta, un poco el padre, ¿cómo lo captas? Porque viene de vuelta diciendo, quiero Harvard o quiero beca. Y cuando dices las cosas como son de, oye, a Harvard entras 150 internacionales al año de todo el mundo. Si entra uno de Perú es bastante. Claro, es bastante. un logro. O si quieres una beca, porque realmente hay universidades que pueden darte becas completas y no pagas un sol. Requieres tener cierto perfil, es que el cliente se da cuenta, ok, requiero trabajar esto y esto para intentar lograr La o la beca. mejor universidad o la mejor beca o los dos a veces. Claro, Entonces, porque quizás no vas a Harvard, pero vas a una entre las mejores 50. y- Claro. Y si 2 años antes inviertes en tu hijo para prepararlo, para que lo bequen y Tu- toda su carrera la pueda tener gratis, tu futuro es el mismo. lo O sea, aseguraste a básicamente, él, ¿no? Ganando $120,000 al año, que es como Tal cual. Obvio. increíble. Igual a veces, como te digo, hay un retorno enorme en los clientes que lo logran, pero aún así, porque no es que solamente trabajamos con el primer puesto, trabajamos con todo perfil de alumno, como un colegio, tienes un poquito de todo. La idea es empujar a todos a hacer su mejor versión, Claro. porque todo padre quiere lo mejor para su hijo. Entonces, yo puedo ayudar a tu hijo de donde está hoy día, ir un poco más allá. Y eso va a hacer que al final lo que tú como padre pagas, X, lo Valga pagues la por un pena. mejor diploma, Claro. por un mejor salario. Entonces, al final siempre hay un retorno en invertir en esto, ¿no? Pocas personas lo piensan porque como están acostumbrados a como fue con ellos, como fue con nosotros, entrar a la universidad, Claro, no lo ves hasta el final. claro. El que lo ve antes tiene generalmente un poquito más de éxito también. Creo que también ahí hay un poco de desinformación. O sea, desde que empezó la pandemia, como es sencillo hacer una página, decir que yo soy counselor, ayudar a la gente. Entonces, hay muchas empresas que te dicen como que, pero yo te aseguro una beca.
Y es como que yo no te aseguro una beca, porque yo no te voy a dar la beca la evalúa la universidad. Yo te puedo ayudar a cómo hacerlo y te puedo explicar cómo funciona, qué se hace, cómo se hace, podemos maximizar tus chances, pero yo no te puedo hacer una beca porque ninguna universidad competitiva y nadie que esté moviéndose en el mundo educativo que sea ético con sus prácticas te puede asegurar eso. Entonces, pasa mucho que la gente asocia, como es beca, entonces eso va a ser mejor, pero te mandan a la universidad 350, Claro. ya, con beca. Sí, pero al final del día, y muchas veces decir tengo una beca no significa que pago menos. Pues la universidad puede costar 100 y me dieron una beca de 20, igual pagas 80 y te Sí. puedes ir a otra universidad que quizás era mejor, pero costaba 50. Claro. ¿No? Entonces, eso también hace que a veces sea un poco complicado, como que los papás no necesariamente entienden cómo funciona, piensan, ¿no? Y como que, y lamentablemente en la industria, la mayoría digamos, de agentes o de la mayoría de otras empresas que hacen algo similar, porque no es igual, trabajan mucho eso, porque rentabilizan de las universidades. Claro. Nosotros somos agentes neutros. Nosotros trabajamos en base a lo que ese alumno quiere, ¿no? O esa familia quiere y puede también, ¿no? Mezclando siempre ambas cosas. Y como te dice Alonso, empujar a los chicos a su mejor versión es lo que siempre intentamos. O sea, ¿cómo podemos empujarte a lograr lo mejor que tú puedas lograr con las variables que cada uno tenga? ¿Cuáles han sido los retos más grandes que han tenido para poder estandarizar el servicio y poder estar en otros países hoy en día? El escalarlo. O sea, en realidad, como comentaba hace un rato María Paz, primero fue Miraflores, luego La Molina, creció Miraflores, y digamos, estábamos circunscritos a lo que era Lima. Por ahí uno que otro alumno de provincia viajaba, hemos tenido casos, usaban sus vacaciones para venir y poder obtener el servicio, ¿no? No había una época en donde existía un Zoom, o sea, todo era ven a tu reunión presencial, ten tu reunión y te veo en 3 semanas. Cuando llega la pandemia, de hecho, nos permite, ¿no? Por las circunstancias que todo el mundo de un día para otro se tuvo que digitalizar, acceder a todo el Perú. Y de la nada teníamos chicos de todas las provincias. Oye, y que ya no tenía que moverse de casa, ¿no? Entonces, cuando ya la pandemia se va, hubo un poco más de llegada también de gente de otros países. Oye, sí, que tengo un amigo peruano que me ha recomendado, o yo vivía en Perú, o lo que fuera, y por ahí es un cliente de Chile, un cliente de Ecuador. Y poco a poco, o sea, sin hacer mucho, nos dimos cuenta de, oye, misma demanda de necesidad del padre es similar en México o en Chile, ¿no? Entonces, nos impulsó un poco a pensar, ok, ¿cómo podemos hacer para crecer a estos países, ¿no? Y a la vez, como tú preguntas, estandarizar el servicio, porque como comprenderás, cada año hay más personas en la empresa, cada año hay mayor volumen de clientes con los que podemos trabajar. Y en un inicio, si nos remontamos al inicio de este segundo emprendimiento, éramos María Paz y yo, en este garaje. Entonces, ¿cómo hemos pasado de eso a lo que somos hoy en día? Eso ha sido lo más difícil, porque no hay un libro que te dice cómo escalar el servicio, ¿no? Tú tienes que ir viendo dónde realmente está tu diferencia. O sea, como te comentaba María Paz, nuestra propuesta de valor es ser educadores independientes, consultores independientes. Si tú me contratas, somos parte del mismo equipo. Con honestidad, con transparencia, vamos a remar al mismo objetivo. Luego, como te comenté, la industria fue creciendo, más colegios, y empezó a llegar gente a atender otras necesidades, ¿no? Simplemente la necesidad es, quiero que mi hijo sea afuera. ¿Dónde? Me es irrelevante, ¿no? Para todo el mundo hay un nicho, para todo el mundo hay una demanda, pero ahí fue de entender, nosotros no vamos al donde sea es irrelevante. Yo quiero de vuelta a cada alumno a llevarlo a su mejor versión. Entonces, eso demanda que el servicio sea un servicio súper uno a uno, entendiendo las necesidades del padre. ¿Cómo escaló eso? O sea, al principio era simplemente más alumnos, hasta que ya tienes una capacidad instalada de vuelta, tal cual como fue con los profes al inicio en las clases particulares, donde ya no puedo más, ya mis horas hombre se agotaron. Entonces, ahí empiezas a pensar, ok, del servicio, ¿qué es lo que yo podría tercerizar a otra persona, por así decirlo? Parte de mi equipo, entrenarla que no sea tan crucial en el output del servicio, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a pensar, oye, mira, podemos contratar a esa persona que pueda ayudar con tales cosas. Y hoy por hoy, de hecho, eso ha sido el gran descubrimiento nuestro,
que nos ha permitido escalar a otros países, el entender en qué parte del servicio entra cada especialista. Hemos terminado teniendo especialistas, eso es, personas que se dedican solamente a hacer eso y que son muy buenos, con un currículum específico para ello, tanto por el lado de la consultoría educativa como por el lado de las clases, ¿no? Con especialistas. Y eso hace que ahora nuestro rol como fundadores siga estando en la práctica, en la parte operativa. O sea, seguimos viendo a todos los clientes, pero ya es lo más estratégico, de lo que requiere los 15 años de experiencia, ¿no? En realmente ayudarte a lograr ese objetivo. La parte más rutinaria la vemos con especialistas que ayudan en la operación del servicio. Ustedes siguen teniendo el contacto 1 a 1 con cada cliente, con cada familia, como para saber qué es lo que necesita su cliente y en base a eso armarle el plan con sus especialistas que ya se encarguen del día a día, pero ustedes siguen siendo el primer filtro para poder realmente detectar la necesidad y al final terminar dando una solución o un resultado que sea óptimo, ¿no? Ya no estar metidos ahí en el seguimiento de si fue a la clase, Exacto. si esto, si pagó el curso, si no, cómo le fue, sino en, oye, ok, yo ya conozco mi operación al 100%, conozco el camino, entonces te escucho y yo hago el plan para ti y luego que he diseñado el plan para ti, pasa a mi equipo y así al Que siguiente. te acompaña en la ejecución, digamos, ¿no? De ese plan. ¿Y cuáles han sido los retos más grandes de ser pareja, esposos, novios? Ellos Un poquito de fueron todo. el primer matrimonio que yo fui en mi vida, creo. Porque Chibolitos porque se nos han casado casamos. a qué edad? 24. O sea, 23. Y 26. 23 y 26. claro, chibolazos. Me acuerdo que estábamos apanadazas que teníamos un matrimonio. Sí, sí, sí. Hablaba con Tami de que fue en vestido corto. Sí, sí, sí. Así de poco sabíamos de matrimonios en esa época. ¿Y cuáles han sido los mayores retos? Es complejo. O sea, creo que es un tema que se habla muy poquito, ¿no? Sí. El emprender en pareja o el emprender de familia también, ¿no? Pero creo que pareja es un poco más porque estás todo el día juntos, ¿no? Y de hecho al inicio el negocio éramos los dos. O sea, eventualmente un tercero y eventualmente un cuarto y hoy día son los que somos, pero entonces te lo puedo decir hasta hoy día, jamás puedes parar de pensar en el negocio. O sea, hasta el día de hoy el emprendimiento te lo llevas a vacaciones, a la noche, al fin de semana, no te puedes desconectar. O sea, yo puedo desconectarme, hoy ya puedo decir, voy a tener vacaciones y me voy y me voy al otro lado del mundo y el negocio funciona y va bien, pero igual estás pensando. O sea, igual es un tema de que se me ocurre algo. Entonces, imagínate, estamos viendo, no sé, pues hace 10 años Game of Thrones y, oye, creo que podemos hacer esto, ¿no? Y es como que no es el momento adecuado, pero a la vez, ¿cuándo lo es? O sea, en ese momento no sabes separarlo. Entonces, no era tan chévere, o sea, era difícil, ¿no? Era difícil, sí, porque teníamos que aprender a separar la parte como business partner de pareja, ¿no? Y tener ese espacio para cada cosa. Fuimos poco a poco trabajándolo. Ya hoy en día, ni siquiera, en verdad, si no agendamos reunión entre nosotros, no nos vemos en el día. Porque cada uno ve su propia área y cada uno maneja su propio equipo. Sí tenemos una vez a la semana una reunión de ciertas cosas para alinear ciertas cosas con el equipo y nosotros, pero en realidad no nos vemos muy seguido porque ya creció muchísimo el equipo y la empresa, pero al inicio nos veíamos, o sea, 24/7, ¿no? Terminábamos de chambear y seguía hasta que empezamos a ponernos algunas reglas internas, ¿no? Como que ya, cuando estamos en la casa, como que si estamos, no sé, en el comedor, como que no se puede hablar de trabajo y como que delimitar como que zonas geográficas donde se puede y no se puede hablar de trabajo, porque también es agotador. O sea, desde una perspectiva de pareja, ¿no? Es agotador y también es necesario ir poniendo esos límites para poder diferenciar un poco y poder llevar la fiesta en paz, ¿no? También el tema de la toma de decisiones, de quién toma decisiones sobre qué, ¿no? Como que en la pareja obviamente eso no es tan explícito y ya cuando uno empieza a estar en la empresa y empieza a crecer es como que, pero ¿por qué él dice esto y si yo digo esto? Y como que al final somos iguales, pero él ve una parte y yo veo la otra, ¿no? Entonces como que entender quién manda sobre quién en qué parte, ¿no? En lo operativo, en todo lo que tiene que ver con el servicio que nosotros damos de consejería, yo sería la última voz. Y en todo lo que es la parte administrativa es Alonso. Y a veces hay cosas que yo no necesariamente quisiera hacer, pero que tengo que, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces es encontrar ese balance.
hablarlo un montón, ¿no? Creo que es importante, pero también es súper chévere porque tenemos muchas metas juntas, ¿no? No solamente metas empresariales de hacia dónde queremos llevar Educa, sino también metas de vida. Entonces, al final del día, como que sí, es un crecimiento en conjunto y nos acompañamos muchísimo en ese sentido, ¿no? ¿Alguna vez pensaron que iban a terminar su relación por la chamba? No creo. Creo que no. Sí, no hemos estado cerca de eso. O sea, hemos tenido que ir a un profesional, a un psicólogo, a hacer terapia de parejas. O sea, es parte de, porque es muy humano. O sea, es muy humano tener esos conflictos. Muy emocional. Y las cosas como vayan. Pero cuando ya empiezas a dominarlo, va bien. O sea, como dice María Paz, hoy en día ya casi ni siquiera interactuamos en el día a día en el trabajo. O sea, Claro. por ahí puede ser una reunión muy puntual cada 2 semanas, pero eso ya es por la escala hoy en día, ¿no? Pero al inicio, donde la escala son 2 personas, es inevitable, ¿no? Pero creo que sí es bonito, porque te permite también como pareja, como familia, decir, mira hacia dónde estamos yendo, compartimos un norte. Importante también entender de dónde cogea cada uno y las virtudes de cada uno. O sea, de hecho, al inicio los roles eran opuestos. Yo era la parte operativa, María Paz la parte administrativa, y eventualmente dijimos, creo que mejor estamos al revés. Y para bien, porque se empezó a identificar como socios fundadores, porque somos socios fundadores, qué aporta cada uno, cuál es el talento de cada uno, y en ese sentido ver cómo lo puede aprovechar, ¿no? Y a nivel de personalidades, ¿han tenido que hacer cambios o han tenido que hacer cosas? Porque, no sé, ustedes son como... Yo he emprendido en pareja con Juan Pablo 11 años, 10 años, ¿no? King Cronuts. Claro, pero la personalidad que yo y Juan Pablo tenemos es muy distinta a la personalidad que ustedes dos tienen. A ustedes dos yo los veo como mucho más tranquilos, serenos, ¿no? Que se comunican bien, por lo menos lo que yo veo desde afuera. Pero en el caso, Juan Pablo y yo éramos 2 personas tercas, yo emocional, él 100% racional, como que, era un choque intenso, constante, y en nuestra ecuación también estuvo por varios años mi papá como socio, ¿no? Uh-huh. Que mi papá tenía un perfil bien parecido al mío, entonces era muy difícil y de verdad que, o sea, tuvimos que, para no separarnos antes de casarnos, o sea, de verdad que controlar un montón varias cosas, también yendo a terapias, ¿no? Y también hablando con especialistas en negocios en pareja, de cómo teníamos que hacer, y claro, los primeros consejos fueron: se delimita la cancha, o sea, quién eres tú y quién eres tú en la empresa, y él te puede dar su opinión sobre la parte comercial, pero al final el que toma la decisión es el líder del área comercial y tú te aguantas si al otro le gustó o no le gustó, ¿no? Entonces, como que ya separando bien la cancha fue más fácil, pero también tuvimos que hacer un montón de ajustes no sé, era difícil no contestarle a la persona como tu esposo o como tu pareja y pensar, y lo que nos teníamos que repetir todo el día es: si fuese una persona X, Claro. Si no fuese mi pareja. le estaría hablando así, le contestaría así, me molestaría así, ¿no? O sea, qué poco profesional se ve esto viéndolo desde afuera. O traería tal problema a la casa, ¿no? Entonces creo que nos costó un montón hacer ese ajuste de personalidad que al final era como para bien porque te enseña para la vida en general, ¿no? Claro. Pero, o sea, es imposible no mezclar las dos cosas, ¿no? Sí, es imposible. Y en todo tipo de sentido. Mira, tengo un amigo que se está alquilando un departamento y está en la disyuntiva de: ¿pongo la oficina en un cuarto o pongo mi oficina y lo integro con la sala, ¿no? Y yo le dije, o sea, ponle en el cuarto, porque cuando sales del umbral de esa puerta, tu cerebro tiene que hacer un clic, ya no estoy en la chamba. Y cuando entro a ese cuarto, estoy en la chamba. O sea, tienes que aprender a delimitarlo, hasta en tu vida personal, porque si no, pues te carcome, te sigue en todo momento y es difícil, ¿no? O sea, yo siempre que digo el tema de que a mí particularmente el emprendimiento me va bien porque me encanta estar conectado, pensando, innovando, pero no todo el mundo quiere estar a ese ritmo. O sea, hay personas que quieren decir hasta acá, todo bien, y por eso que a muchas personas les gusta ser dependientes, porque no quieren llevar nada más a su casa, ¿no? Pero si, como emprendedores creo que es importante saber delimitar. Así estés en pareja, en hermanos, tú solo, delimitar qué momento es para pensar y qué no, porque eso creo que es el balance que hemos podido llegar a tener hoy en día, ¿no? Lo máximo. Y para ir cerrando, si tuvieran que darle un consejo a
general, no necesariamente del mundo de las personas que están en el sector educativo, pero sí general, empresarios, emprendedores que están buscando hacer que sus negocios crezcan, ¿cuáles creen que pueden ser 1, 2, 3 consejos de cosas que ustedes creen que los han hecho llegar hasta aquí? Tú primero, María Paz. Yo primero. Yo creo que enfocarnos mucho en la calidad de lo que hacemos y al final eso habla por sí solo en las recomendaciones. O sea, una frase que me acuerdo perfecto que me dio mi profesora en la maestría es como que doing good by doing well. O sea, como que te puede ir bien económicamente si buscas también hacer algo bien y hacer, digamos, el bien con las cosas que haces. Y eso para nosotros es bien importante, como que cómo acompañamos a estos chicos a que realmente logren su mejor versión y que realmente esos chicos muchas veces, o sea, ya incluso hoy en día están cambiando el mundo y están realmente trayendo información y trayendo know-how al Perú que de otra forma no existiría. Entonces, tener como que la estrella del norte, digamos, una guía fuerte de por qué estoy haciendo esto, por qué es esto relevante, no solo para mí desde una perspectiva económica, ¿no? Empresarial, sino en general para la sociedad, para el mundo, como que tener un propósito que te guíe, que vaya un poquito más allá para poder tener un poco más de resiliencia ante las cosas que van sucediendo, porque cosas pasan y siempre, ¿no? O sea, como decía, lo de los conflictos y todo, pero al final es lo que estamos haciendo realmente hace bien, o sea, tiene un fin positivo. O sea, el hecho de que yo me haya cruzado en la vida con ese alumno hace que hoy en día ese alumno haya logrado cosas que no hubiese podido lograr si yo no hubiese estado acompañándolo, ¿no? Entonces, eso hace que nuestro servicio sea bien diferente al resto, en realidad. Perfecto. Mira, yo creo que estar en el mundo de los servicios es importante. No es el único mundo que existe, pero de nuestra experiencia, básicamente como Formados Educa con lo que hicimos nosotros. O sea, fue una pequeña maquinita que fue creciendo en el tiempo y pudo hacer las cosas que luego logramos, pero a través luego de la especialización del nicho. O sea, hoy en día, ¿por qué estamos acá? Porque logramos un nicho. Inclusive hoy por hoy dentro de la industria, donde hay muchas personas que trabajan en eso, seguimos siendo un nicho, un consultor independiente que sé qué hacer. Y viniendo acá yo le decía a María Paz, oye, ¿sabes qué? Cuando yo he tenido que contratar colegios para mis hijos, en los 2 colegios que han estado, en Perú y en Panamá, yo siento que cuando pago, recibo mucho más del colegio de lo que pago. Es como que me están haciendo un tremendo deal, ¿no? Entonces sales contento, o sea, cada dólar que inviertes lo estás invirtiendo bien. Si tú puedes llegar a que tu servicio haga eso con tu cliente, de decir, oye, mira, yo le pagué, por ejemplo, le pagué tanto a Educa, pero saqué una beca enorme, obtuve un retorno importante, ya lo hiciste. Eso es, ¿no? Y para eso siempre tienes que innovar, escuchar al cliente, pero darles más de lo que tú cobras, ¿no? Eso es, en percepción de valor. Claro, que la percepción de lo recibido sea mucho más alto y que al final digan, el precio ni importa porque, ¿no? Me están dando lo que ofrecen y más. Uh-huh. Y siempre lo que me ha quedado muy marcado de esta conversación es como basado en la ética, en los valores y en el compromiso real, ¿no? En no te voy a vender por vender para que firmes conmigo, sino, o sea, genuinamente me importa mi cliente, me importa esa familia, me importa ayudarlos a que lleguen más lejos y a cumplir sus sueños y objetivos como familia. Entonces se nota que cada proceso detrás está alineado a eso. Y desde el hecho de que, mira, o sea, a veces te dicen, ¿no? Claro, el objetivo de todo dueño de negocio es que ya no esté metido en lo operativo y que pueda hacer simplemente la estrategia desde fuera. Para mí eso es la verdad, bien poco real, porque un dueño que ama su negocio jamás va a querer estar alejado de su operación y de ver cómo funciona, ¿no? Pero que ustedes dos digan, voy a tercerizar o contratar especialistas para todo, pero yo voy a seguir siendo la cara ante la familia o ante el cliente, ya es bastante, porque al final hemos hablado 500 veces hoy día de escucha a tu cliente para poder ir cambiando el negocio, pivoteando, haciéndolo crecer. Ustedes, sin ir muy lejos, han llegado a lo que el negocio es hoy en día por saber enfocarse en una necesidad que no habían percibido antes, pero escucharon al cliente y dijeron, oye, mira, esto no existe, lo hacemos, y se enfocaron en un nicho y pudieron tener, no sé, muchísima más rentabilidad sobre ese servicio que seguir dando clases particulares, ¿no? Entonces creo que nada, ha sido muy enriquecedor y sobre todo una historia para ustedes como de
una historia de la vida real, ¿no? De dos personas que empiezan algo desde jóvenes, desde cero, siendo ellos los profesores y luego van optimizando en el camino, pero siempre con mucho foco y siempre queriendo mejorar. O sea, eso es algo que María Paz dijo ahorita. Nos puede estar yendo bien, pero siempre estamos pensando cómo hacerlo mejor. Y creo que eso también es es algo súper importante para todos los que tenemos negocios, porque nadie se ve dormir en sus laureles por más que la venta esté buena y lo demás, porque al final el mundo constantemente está cambiando y mejorando y tú no te puedes quedar, ¿no? Eso es, hay que innovar constantemente. Si no, te pasan. Sí. Oigan, muchísimas gracias, amigos, por haber estado acá. Nuevamente los felicito. Ya vi que Valentina va a estar en Educa en unos años cuando no te la preocupes. queremos mandar ahí al extranjero. No, pero eso es mentira, chicos. De ahí me he estado teniendo en conversaciones con psicólogas así, ¿no? De tipo, Jimena, tu nivel de autoexigencia y de como... Es mucho y no se lo puedes pasar a tu hija, ¿me entiendes? Y yo digo, ¿pero por qué está mal? O sea, ¿no? Porque la vez pasada hablaba con una amiga, esto ya como anécdota personal inédita, y me decía, pero yo le decía, no, yo voy a dejar que ella sea lo que ella quiere hacer, ¿no? O sea, si ella quiere ser bailarina, si ella quiere ser artista, si ella quiere ser lo que sea, que ella sea, pero que destaque en lo que haga, ¿no? Y me decían, ¿y si no destaca? Y yo, pero... O sea, ¿por qué no podría destacar, no? Si al final destacar es simplemente un acto de constancia y de disciplina y eso te lleva a que seas cada vez mejor en lo que haces. Pero es que, ¿y qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si ella es genuinamente feliz pintando, y entrena y pinta todos los días, pero sus pinturas pues nunca llegan a ser las pinturas del superartista? O sea... Y yo le decía, no, pero podemos ayudarla a que lleguen a hacer las pinturas del superartista. Y me decían, basta, tipo, déjala hacer a la niña, ¿no? Entonces, claro, a veces también los papás tenemos que aprender como un poco a regular las expectativas que tenemos nosotros. Y también imagino que ustedes, ¿no? Viéndolo desde el lado de padre, alumno, hijo... Es difícil eso porque puede llegar un niño que en verdad es como mis papás me están queriendo joder que vaya al extranjero y yo no quiero, ni siquiera sé qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Pero nada, al final creo que yo siempre voy a pensar que lo mejor que me dejan mis papás a mí el día que ellos se vayan es mi educación. O sea, esa inversión en la educación es lo que ha hecho que hoy por hoy yo pueda ser una persona independiente, valerme por mí misma, ayudarlos a ellos cuando ellos lo necesitan. Entonces, creo que cuando tú has vivido algo así, es imposible que tú no quieras hacer exactamente lo mismo por tu hijo, ¿no? Por más que puedas parecerme... Es el intangible que le queda al final del día, ¿no? Porque todo lo otro puede cambiar, pero eso, digamos, lo que estás haciendo es trabajando en formar al ser humano, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, muchas gracias, amigos. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé. Y muchas gracias a todos ustedes que han visto este episodio hasta acá. Bueno, yo me imagino que les ha interesado a los que están en el sector educativo, a los que están en el sector de servicios, ¿no? Que tienen empresas de servicios, a los que son papás y simplemente no tenían idea del cambio que se puede hacer entre que nuestro hijo estudie en el extranjero y lo que puede generar y ganar, y menos que a veces ni siquiera pensamos en que existe algo más allá, ¿no? Pensamos que la clásica va a ser que sale del colegio, se va a la universidad, pero también nos da un poco más de luces y visión de lo que existe en el mundo y lo que podemos ir pensando para nuestros hijos. Y tú también eres como yo, que está constantemente en cómo le doy lo mejor, ¿no? Para que sea una persona que de verdad crezca y me encanta cambie el mundo, ¿no? Que sean agentes de cambio, que creo que al final todos deberíamos formar a nuestro equipo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a lo que sea con lo que nos crucemos, a ser agentes de cambio para volver de este lugar algo mejor. Así que espero que les haya gustado, que compartan este episodio con todas las personas que crean que les puede interesar. Y no me puedo ir sin antes hacerles acordar que se suscriban al canal porque sale un episodio nuevo de Mentores Emprendedores cada lunes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana.